Hola, soy Sara Pichardo, tengo 20 años y soy de la Falla de Santa Lucía. Actualmente estoy finalizando mis estudios en bachiller. Hola, soy Esther Salcompain, tengo 26 años, soy de la Falla de Zaragoza Par Central, soy técnico en imagen para el diagnóstico, aunque actualmente trabajo en el Corte Inglés en la firma Vidal y Vidal del departamento de joyería. Esther, ¿cuáles son tus aficiones? Mi afición principal es leer, aunque también me gusta mucho bailar y hacer teatro. ¿Y tú, Sara? Bueno, pues estar con mis amigas, ir a la falla, pero sobre todo el fútbol. ¿Desde cuándo eres fallera, Sara? Bueno, pues tengo la suerte de ser desde bien pequeñita y es lo mejor que me ha dado la vida. ¿Y tú, Esther? Yo soy desde hace 25 años, prácticamente me crié en la falla. ¿Qué son para ti las fallas y cuál es el acto más especial? Bueno, pues para mí las fallas lo son todo en mi vida, ya que lo he vivido muy de cerca desde pequeñita y no sabría qué hacer sin ellas. Y el acto que destacaría, sin ninguna duda, la ofrenda a la Virgen. Todo el año esperando ese día y es lo más bonito. Y de fallera mayor ya no tiene ni palabras. ¿Y tú? Para mí las fallas es un estilo de vida, ya que no son 4 días lo que hay que disfrutarlas, sino los 365 días al año. Porque dentro de una falla se ve la organización, el cómo se crean los actos y yo creo que todo el mundo debería de vivir todas esas cosas. Si tuviera que destacar un acto o algo especial de las fallas sería la presentación, porque me gusta crearlas desde el principio, de la historia, los teatros, las coreografías, enseñándoselo a nuestros niños y participando en el acto mayor. Para mí la parte importante de la cultura de las fallas, destaco el truc de mi comisión, ya que desde pequeñita lo he vivido y he aprendido a jugar a él. No me puedo olvidar de las poesías de la Mare de Déu, el Sol Floral de Ramón y Cajal y también los teatros, ya que fomenta el valenciano en nuestra festa. Ser fallera mayor de Torrent sería un sueño, pero pienso que no todo el mundo lo tiene a su alcance, ya que una fallera mayor de Torrent tiene que ser, aparte de afable, amable, risueña, simpática, debe de estar muy bien con toda su corte, debe de tener un gran apoyo de la familia y de su comisión, con lo cual ser fallera mayor sería lo más grande que te podría suceder, pero no todo el mundo podría serlo.